Cuando despertó de la anestesia, gritó como si algo invisible la estuviera matando. En mi primer año de residencia en pediatría viví algo que aún hoy me persigue. Mientras todo transcurría con la rutina habitual del hospital, de pronto las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Entró una señora corriendo, con un niño de apenas 3 años en brazos. Su piel estaba pálida, inmóvil, y desde el primer instante pude ver que no tenía signos vitales. La mujer temblaba. Entre sollozos apenas podía explicar lo ocurrido. Había ido a dejar a su otro hijo al kinder y dejó al más pequeño dormidito en casa. Pero el niño despertó solo, confundido, buscando a su mamá. Y al no encontrarla, trató de salir por la ventana para ir a buscarla. Esa ventana tenía barrotes. El pequeño logró sacar su cuerpo, pero su cabeza quedó atorada. Se asfixió intentando escapar. Los vecinos escucharon los ruidos, los golpes, los quejidos, y cuando lo encontraron, hicieron lo imposible por sacarlo. Lo intentaron todo. Pero cuando lograron liberarlo, el niño ya no respondía. Recuerdo que lo colocamos en la camilla con rapidez. Iniciamos maniobras de reanimación casi al instante. Comenzamos a trabajar mientras la adrenalina nos recorría el cuerpo, mientras cada segundo pesaba como una eternidad. Las máquinas marcaban ritmos caóticos, y nuestros movimientos se volvían cada vez más desesperados. Minuto tras minuto, intentamos devolverle la vida. 10 minutos. 20. 30. Seguíamos. Nadie quería rendirse. Había algo en ese cuerpecito inerte que nos hacía seguir más allá del cansancio, más allá de la lógica. Recuerdo mirar su rostro, tan tranquilo, tan ajeno al caos que lo rodeaba. La madre estaba a un costado, rota. Sus gritos eran desgarradores. Lo cargaba cada vez que se lo permitíamos, lo abrazaba como si aún pudiera sentir su calor, como si con solo desearlo pudiera traerlo de vuelta. Le pedía perdón una y otra vez, suplicando, llorando. Pero después de más de 1 hora, no se pudo hacer nada. El silencio que cayó sobre la sala fue brutal. Nadie dijo una palabra. La madre seguía allí, abrazando a su hijo, meciéndolo como si aún estuviera dormido. Esa noche, al salir del hospital, el llanto de la madre seguía retumbando en mi cabeza. No pude evitar preguntarme si realmente estaba en la especialidad correcta. Si sería capaz de soportar cosas como esa, de ver a un niño entre la vida y la muerte, y no romperme cada vez. Estaba de servicio en urgencias pediátricas cuando de pronto entraron corriendo con una niña de apenas 2 años y 5 meses. La traía su abuelita, una mujer mayor, temblorosa, con el rostro completamente desfigurado por el miedo. La pequeña venía inconsciente, y lo peor, presentaba estallamiento de vísceras. La abuela, entre sollozos, alcanzó a explicar que una televisión de las viejas, de esas enormes y pesadas, se había caído sobre la mesa de plástico en la que la niña estaba. La mesa cedió, la tele se vino abajo, y el golpe fue brutal. Mientras hablaba, era evidente que estaba en shock, repetía una y otra vez que solo la estaba cuidando un ratito, que la mamá nada más había ido al mercado. La niña apenas alcanzó a llegar. Literalmente, llegó para morir. En menos de 15 minutos falleció, pese a todos los intentos por estabilizarla. Su cuerpo no resistió. La madre llegó después, pero no venía sola. Venía acompañada de un hombre que todos asumimos que era el papá. Ella estaba nerviosa, intentando actuar como si acabara de enterarse, pero había algo extraño en su actitud. Miradas esquivas, respiración agitada, algo no cuadraba. Y entonces, justo después de que la niña falleció, entró un tercer hombre. Un señor desesperado, que preguntaba por la niña. Dijo que era su papá. Su verdadero papá. Ahí todo se desmoronó. El ambiente en urgencias se volvió espeso, pesado, como si el aire mismo entendiera la gravedad de lo que estaba por revelarse. La madre, al verse acorralada, terminó confesando. El hombre con el que llegó no era el padre, era su amante. Ella no había ido al mercado. Se había ido con él, dejando a la niña encargada con la abuelita, una mujer de más de 60 años que apenas podía con su propio peso, mucho menos con la responsabilidad de una niña tan pequeña. Cuando el verdadero padre escuchó todo, su rostro se transformó. No era coraje común, era un dolor tan profundo que parecía quemarlo desde adentro. Caminó hasta donde estaba su hija y la abrazó, con una tristeza que a todos nos dejó helados. Luego se levantó y, con una calma peligrosa, llevó a la madre hasta la sala de espera. Allí, varios compañeros vieron cómo él le soltó varias cachetadas. Algunos se iban a meter para detenerlo, pero alguien gritó desde el fondo, con una frialdad escalofriante. Ni se metan por ella, se lo merece. Eso y más. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire. Nadie respondió.
Nadie se movió. El padre, con la voz rota, la cuestionó, le preguntó cómo había podido dejar sola a su hija, cómo había tenido el descaro de mentir y marcharse. Ella solo bajó la cabeza. No dijo una sola palabra. Esa escena, ese silencio, la expresión del padre, aún hoy siguen persiguiendo a todos los que estuvimos ahí. Porque no solo fue la muerte de una niña inocente. Fue la forma en que la verdad cayó sobre todos como un golpe seco, brutal, imposible de olvidar. Mi hijo llegó de urgencia. Había tenido un accidente con la patineta, se rompió la pierna y la rodilla. El susto me traía el corazón acelerado, pero dentro de todo, yo solo pensaba, está vivo, está consciente, ya estamos aquí. Como es muy alto para su edad, demasiado, diría yo, los enfermeros se confundieron y lo colocaron en el área de adultos. Yo no quise discutir, quería que lo atendieran rápido. A su lado colocaron a otro joven, también con la pierna rota. Todo parecía normal, hasta que cayó la noche. A mitad de la madrugada, la sala empezó a llenarse de accidentados. Se escuchaban camillas entrando a toda prisa, médicos gritando indicaciones, el sonido metálico de instrumentos, el olor a sangre mezclado con desinfectante. Era como ver el caos crecer, paso a paso, hasta sentirse encima de nosotros. De pronto noté algo extraño. El padre del muchacho de al lado lo cubría con una sábana hasta el cuello. No se le veía ni la cara. Era evidente que no quería que nadie lo reconociera. Algo en su postura, en su forma de vigilar el entorno, me hizo sentir un escalofrío, pero no imaginaba lo que venía. Minutos después entró el Ministerio Público. 3 personas, serias, mirando de cama en cama, hasta detenerse en la de mi hijo. Lo que siguió me dejó helada. Empezaron a hacerle preguntas que no tenían nada que ver con un accidente en patineta. Yo estaba sentada en la sala, a unos metros, pero mi hijo estaba sedado. Apenas podía hablar. Cuando escuché que le pedían su nombre como si lo estuvieran fichando, me levanté como resorte. Me acerqué. En menos de un minuto, me encontré con una escena absurda. Estaban levantando un acta contra mi hijo, como si lo hubieran detenido por un asalto. ¿Qué están haciendo?, les dije, tratando de controlar la voz, aunque por dentro hervía. Estamos tomando declaración, respondió uno, sin mirarme siquiera. El menor asaltó una tienda con arma y al huir se fracturó la pierna. Sentí un golpe seco en el pecho. Mi mente gritó, ¿qué está pasando aquí? En ese instante exploté. Enloquecí. Mi hijo es menor de edad. Está sedado. No pueden interrogarlo sin mí. Cuando caerse de una patineta en un fraccionamiento privado se convirtió en delito. Grité tan fuerte que varios voltearon. El Ministerio Público se quedó desconcertado. ¿Su hijo no asaltó una tienda?, preguntaron confundidos. No, respondí, ya fuera de mí. Entonces, en medio del silencio tenso, hicieron lo que debieron hacer desde el principio. Le levantaron la sábana a mi hijo, y vieron que no tenía esposas. Ni rasgos delictivos. Nada. Solo un niño adolorido y drogado por los sedantes. Los policías, extrañados, voltearon hacia la otra camilla. Levantaron la sábana del joven de al lado, y ahí estaba, esposado a la cama. Quieto. Callado. Oculto. El verdadero detenido. La agente del MP, nerviosa y tratando de justificar lo injustificable, solo alcanzó a decir: es que las hojas ya estaban foliadas, y pues, ahí estaba su acta. Los médicos, al darse cuenta del error, se movilizaron de inmediato. En cuestión de minutos, sacaron a mi hijo de ahí y lo trasladaron al área de pediatría, donde debió estar desde el principio. Todo, por las babosas, así lo dijeron ellas mismas, que lo vieron tan alto que asumieron que era adulto. El Ministerio Público terminó disculpándose. El padre del delincuente no dijo nada. Ni una palabra. Solo bajó la mirada, como si el peso de toda la mentira cayera sobre él también. Esa noche entendí algo. En urgencias, el miedo no solo viene de los accidentes, sino de lo rápido que las cosas pueden torcerse cuando alguien, con solo una mirada equivocada, decide que tu hijo es culpable. Estaba en el área de cuidados intensivos. Recuerdo que aquella noche todo parecía normal, hasta que una paciente comenzó a moverse lentamente. Acababa de despertar de la anestesia, pero lo hizo confundida, completamente aturdida. Al principio solo abrió los ojos de golpe, con una expresión perdida, pero en cuanto entendió que estaba conectada a los cables y a los tubos, el terror se apoderó de ella. De pronto, sus gritos se volvieron un alarido que heló a todos en la sala. «Dios mío, ayúdame, ayúdame», repetía, una y otra vez, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Eran gritos desgarradores, salidos desde un lugar tan profundo que parecían romperle el alma. Los enfermeros corrieron hacia ella,
intentando tranquilizarla, pero la paciente estaba fuera de sí. La adrenalina la convirtió en una fuerza imparable. De un tirón arrancó los cables que la mantenían con vida. Los sensores volaron y las alarmas comenzaron a sonar como locas. En el movimiento brusco, sus heridas se abrieron. La sangre comenzó a brotar de inmediato, manchando las sábanas, escurriendo por la cama, extendiéndose con una facilidad aterradora. Los enfermeros intentaron sujetarla, pero era como si no pudieran. No sé si era la adrenalina, el pánico o algo más. Al final, tuvieron que llamar a seguridad. 3 guardias entraron corriendo y, aún así, batallaron para contenerla. Ella seguía gritando, llorando, suplicando entre convulsiones de miedo puro. Y mientras todo ocurría, lo único que podía pensar era que sus ojos no parecían mirar a las personas frente a ella. Parecía que miraba algo detrás, algo que estaba a 1 centímetro de su rostro, algo que la llenaba de un terror indescriptible. Cuando por fin lograron estabilizarla, la sala quedó en silencio. Solo se escuchaban los pitidos irregulares de las máquinas, el goteo de la sangre en el piso y la respiración agitada de todos los que habíamos presenciado aquello.